Buenos días, queridos hermanos. Preguntas y respuestas. Seguimos ahora con nuestra segunda de la madurez en el Señor. Madurez en el Señor o también crecimiento espiritual, madurez espiritual, madurez cristiana. Muchos términos podemos utilizar para definir lo que es la madurez. Antes de empezar me gustaría recordarles que estamos recibiendo preguntas, dudas, aclaraciones, consultas al correo que ya conocemos, que es preguntas@nuevasfuerzas.org. Preguntas@nuevasfuerzas.org. Así que bienvenidas las preguntas. Será un gusto poder leerlas y ver en qué manera podríamos nosotros absolverlas dentro de nuestra capacidad, como decimos, ¿no? Hoy vamos a ver respecto a la madurez en el Señor, qué es y qué no es. Queremos definir en realidad los términos de madurez para efectos de que si nosotros sabemos lo que es madurez, entonces vamos a apuntar bien a una dirección. Si no sabemos lo que es madurez y creemos que algo es madurez y no lo es, y apuntamos a ello, podemos terminar en un naufragio, ¿no? O en una hipocresía. En ambos casos es igual. Nuestro versículo importante, central para todas las introducciones de estas sesiones son Proverbios 4:18, que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que tenemos que tener claro lo que significa madurez para poder tener modelos y ejemplos a seguir, para poder saber con certeza esto es madurez. Yo lo diría en forma simple primero, ¿no? La madurez es ser como Cristo. Eso es. Madurez es ser como Cristo. Madurez es haber crecido espiritualmente y tener atributos similares a los de Cristo. Eso es madurez. La madurez es también tener la mente de Cristo, tener el corazón de Cristo, tener el sentir de Cristo. Y de hecho la Biblia dice en Filipenses, que Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir. En otras versiones dice: haya esta mente. Y yo creo que el deseo de Dios es que nosotros podamos tener ese sentir como lo tiene Cristo. Ese deseo que tiene Él, ese corazón que tiene Él. Y de ahí vamos a aprender también qué cosa es lo que no es, porque a veces pensamos que algo es madurez cuando no lo es. Y somos fácilmente impresionados por ello, ¿no? Pablo decía en Filipenses 3 que él estima todas las cosas como pérdida, versículo 8, por amor del Señor, por lo cual todo lo tiene por basura. Y luego dice: y ser hallado en Él, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la de Dios. Y luego dice en el versículo 10, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, conocer a Cristo de una forma íntima y profunda, eso es madurez. No es solo conocimiento, no es apariencias, es un conocimiento genuino y profundo de quién es nuestro Dios y cuánto nosotros nos asemejamos a Él. La madurez, hermanos, entonces es espiritual. En el cristianismo verdadero, lo espiritual produce cambios en lo natural. Pero en la religión humana, legalista, digamos, pretendemos que al hacer cambios en lo natural, se modifique lo espiritual. Y así no funciona. Ahora, ¿qué cosa no es madurez? No es madurez. A ver, un ejemplo. Tenemos la iglesia de Corintios. Cuando Pablo le dice: ustedes han sido enriquecidos en todo, en palabra, en ciencia, habían sido llenados por el Espíritu Santo, funcionaban con todos los dones espirituales y todo parecía bien. Entonces cuando tú la ves desde afuera, tú hubieras dicho: wow, qué tal iglesia, qué poderosa, ¿no? Pero cuando Pablo, ¿no?, discernió y escuchó muchas cosas que eran contrarias a lo que supuestamente debería ser la madurez, él encontró allá adentro divisiones, celos, contiendas. Su conocimiento de Dios realmente no era el que parecía ser, ¿no? Sino que estaba reducido a pensamientos muy humanos, ¿no? Y la diferencia que había entre lo que parecía y lo que era abismal. Tanto así que Pablo les dice a ellos: ya no les puedo hablar como espirituales,
les voy a hablar como carnales, como niños en Cristo. O sea, un cristiano que tiene mucho tiempo o muchos dones o mucha palabra o muchos regalos de Dios, de verdad, dones, no significa que sea necesariamente un hijo de Dios maduro, ¿no? Y eso es un grave error, porque cuando nosotros podemos ver desde afuera, podemos tener un juicio equivocado de estas personas, ¿no? Pero Pablo les dice, sí, o sea, yo he puesto el fundamento, por la gracia de Dios, les he dado lo primero, y otros han edificado. Pero les dice algo a ellos, los corintios, cada uno tiene que mirar cómo es que edifica su vida, ¿no? Es algo tan personal, conocer a Dios. Puedes estar en una excelente iglesia, con buena doctrina y todo, pero depende mucho de ti. Tú tienes una responsabilidad, ¿no? Para que puedas ir creciendo. Es cierto, el crecimiento lo ha dado Dios y lo da Dios, pero es algo personal, es algo entre tú y Él que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, ¿no? Porque finalmente Pablo le dijo a los corintios, ¿sabes qué? Todo lo que ustedes tienen igual va a ser probado. Y cuando pasen por la prueba de fuego no van a dar la talla y todo va a ser probado. Entonces, no nos equivoquemos o no tengamos, por así decir, muchas falsas expectativas, que porque sabe mucho o porque tiene mucho o porque tiene muchos años en la fe. Nada de eso es un buen un juicio verdadero de cuánto conoce al Señor. O sea, la línea de tiempo de madurez espiritual no siempre es igual a la madurez natural, ¿no? Tampoco es paralela o similar a la línea de tiempo de cuánto tiempo tenemos en Cristo. Debería serlo, pero no lo es, ¿no? Así que no nos confundamos. La madurez tampoco significa perfección, ojo, porque todos estamos en este proceso. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Así que aún cuando tú piensas que eres maduro, Pablo decía, tenga cuidado, el que piensa estar firme, que no caiga, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de madurez. En el sentido de santidad pura no significa perfección, porque estamos en un proceso. De hecho, las personas maduras, y la palabra nos ha enseñado algunos ejemplos de esto, han tenido y pueden tener algunos exabruptos, ¿no? Porque sucede en ocasiones en donde nuestra carne a veces nos falla. Entonces, madurez no necesariamente significa una santidad perfecta, pura. Y también podemos decir que al mismo tiempo las personas más carnales y menos espirituales pueden aparentar madurez también por su conducta, ¿no? Así que no necesariamente la apariencia nos va a determinar a total rajatabla cuál es el fondo de la madurez de una persona. Y aunque la buena conducta es una de las características de la madurez, quiero decirte algo, también la buena conducta es una característica de muchas religiones, de muchas sectas y de muchas culturas. Tú dirás, no, pero es que yo oro 5 horas al día. Bueno, tengo que decirte que los budistas oran 6 horas al día, ¿no? No, pero es que yo me arrodillo tanto. Los hinduistas se arrodillan más que tú. Entonces, no podemos juzgar la madurez por las apariencias externas, ni por ciertas señales de buena conducta. Es algo más que eso. En otras palabras, la madurez va a generar buena conducta, y como lo digo de esta forma, una persona madura en Cristo tendrá una buena conducta. Pero una persona de buena conducta no necesariamente es un cristiano maduro. O una persona madura en Cristo, ¿no? Así que vamos a dejarlo ahí. Quiero leer Efesios 3:16, que Pablo decía que él ha orado para que el Señor nos dé conforme a sus riquezas, para que habite Cristo. Y luego dice, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿no? Madurez es el conocimiento genuino, interno, pleno de quién es Dios y cómo nosotros somos transformados por ello a su imagen. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana. Amén.